aproximadamente, 2 o 3 meses. Sí, sí. ¿Qué, cambió algo para mejor o para peor? Bueno, te diría que un poco para peor. Uno, las noticias de la pandemia, que Sí. si bien, digamos, eran previsibles, de repente el tema de que Argentina en vacunación es de mediocre para abajo, es como una novedad. Todavía en ese momento pensábamos que AstraZeneca quizá llegaba. Y hoy, recuperación económica es vacuna. No hay mucho otro. Eso te iba a preguntar, porque antes, en la charla anterior, la Argentina estaba mirando la posibilidad de... Bueno, los casos habían empezado a bajar, estábamos en la parte ya del descenso de la primera ola y uno imaginaba recuperación económica. Hoy recuperación económica es vacuna. No tenés... Y aparte lo ves entre países. Vos sabés que incluso en el mundo desarrollado, si comparás por un lado Estados Unidos, Israel y Gran Bretaña, y por otro lado los países continentales europeos que están tardando más, y ya se ven los datos económicos. Estados Unidos hoy está en un boom. ¿Por qué? Porque vacunó mucho. Entonces, y lo que vemos incluso en países de la región, tipo Chile, es que necesitas bastante vacunación para realmente dejar atrás el problema. Sí, no es que con un poquito ya... Sí. Entonces, me parece que la impresión de hoy que tenemos es este año sigue siendo un año de pandemia / economía muy floja, ¿no? Quizás, bueno, recién para septiembre, por ahí estemos, porque también te ayuda el clima, pero en el fondo que este invierno es parecido al invierno del año pasado, con una diferencia de política pública importante, me parece, que es el año pasado el que decía, che, la economía también es importante, era un anticuarentena, asesino, etc. Y hoy, en el fondo, el gobierno, sin decirlo, ha tomado también esa posición, que es, mira, no se puede liquidar la economía porque eso también es pobreza, es un montón de problemas, ¿no? Entonces, más allá de que siga habiendo discusiones, son más finas hoy. ¿Es escuela presencial o no? No es que funcione o no la construcción. Sí, o de última es en algún distrito la construcción y yo creo que te van a limitar o el transporte público, la cantidad de metros, pero... Segmentación. Es que no tenés posibilidad de cerrar. No, está claro que... Aparte no tenés cuenta, ¿sí? ¿Con qué salís a sostener algo? No, de nuevo, sería de nuevo meter más emisión y que el dólar, que ahora no nos acordamos porque después bajó, pero pasó de 60 y pico a 180 en un momento. ¿Qué viste ahí? ¿Qué análisis es lo que pasó en tan corto plazo con el dólar subiendo de una manera casi vertical la curva y de golpe un derrumbe de los últimos 2 días de la semana? Pero eso es la última parte. Vos te referís al principio. Sí, yo me refiero a todo el 60, combo 180. del último año donde llegó. Parecía que ahí nos íbamos al diablo. Creo que a veces hay lo que se llama sobrereacción de los mercados de, bueno, vamos a una hiper. Pero y después pasó algo esta semana pasada también que sumando a lo... Primero, explica por qué de 180 bajó a 140. Se mantuvo 4 o 5 meses y de golpe, que es lo que te dice Ramón, en 2 semanas 16 pesos. Y en un día 8 menos. Sí. Los meteorólogos son incluso mejores que los economistas para pronosticar y eso que se equivocan bastante. O sea, es muy difícil. Halfin. Teléfono Halfin. Claro. Es muy difícil, digo, saber para dónde va un día y otro y tratar de explicar. O sea, los mercados, también pasa con el Bitcoin. Es muy difícil saber qué va a pasar con el Bitcoin en 2 semanas. Lo que en Argentina sabemos es que si vos usás la maquinita, bueno, a la larga el dólar va subiendo, ¿no? Explicarla corta es más complicado. Creo que el año pasado ocurrió que hubo un momento de pánico, digamos, que el dólar sí sobrereaccionó y Argentina era el país más barato del mundo medido en dólares y eso después se calmó, en parte porque creo que la intervención de Guzmán fue positiva en el sentido de, bueno, vamos a intervenir en el mercado de cambios paralelo, ¿no? Entonces eso dio una cierta tranquilidad. ¿Qué pasa ahora? Me parece que, de nuevo, estas noticias malas de las que hablábamos recién, que es Argentina va a tener otro año flojo, te influyen en el nerviosismo del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque decís, che, de nuevo va a haber que emitir menos que la vez pasada porque nos dimos cuenta que la cuarentena total no sirve, pero algo va a haber que emitir y entonces eso genera más incertidumbre. ¿Por qué sube un día y baja otro? No lo puedo explicar. La verdad, no, francamente te mentiría. ¿Sí? Y en ese punto hay algo que a mí no me queda claro, sin ser economista y sin entender. Cuando se habla de la emisión, está esta eterna discusión entre ustedes Juntos por el Cambio y el peronismo de no es solo la emisión la que genera inflación, ustedes plantean la emisión de genera inflación, el peronismo les dice ustedes no emitieron, pero fíjate la inflación que dejaron con la deuda. Y queda una discusión que la verdad, si me lo podés intentar bajar al llano para entender... Está buenísima tu pregunta porque es verdad que en la esfera pública se dicen opiniones muy tajantes, tipo, la emisión no importa, o hasta se ha llegado a decir el año pasado, la emisión genera bajas en la inflación, porque te acordás que coincidió... Sí, en un momento intentaron, bueno, pero... y del otro lado por ahí,
lo único que importa es la emisión. Importa todo. Cuando tenés un país de alta inflación, digamos, ya la inflación se mete en los comportamientos de la sociedad y los sindicatos te piden aumentos porque hubo inflación. Entrás en un sistema de alta inflación del que es muy difícil salir. Y no alcanza para salir con solo cortar la emisión. No es lo único. Entonces, se necesitan las dos cosas. Había un economista, un profesor mío, se llama Canitró, estuvo en el gobierno de Alfonsín, que decía, para bajar la inflación necesito la parte ortodoxa, que sería no emitir, la parte heterodoxa, que sería hacer acuerdos sociales, etc. Y si hay que recurrir a la macumba también, como diciendo, necesitas un combo para salir de una alta inflación, ¿no? Creo que, digamos, esto está faltando en este gobierno porque está una idea del acuerdo, pero tampoco queda claro qué es. No. Yo, la verdad, yo no sé cómo haces para bajar la inflación. Y es difícil. Argentina 2 veces en su historia solamente pasó a un sistema de baja inflación por un tiempo largo. Sí, una es hace 100 años, que es en 1891, que tuvo 40 años de inflación, 50 años de inflación baja, y otra fue en el 91, con 100 años de diferencia. Pero después siempre terminás cayendo en... Las 2 veces hubo una innovación institucional importante en cómo se fabrica moneda. En uno se armó lo que se llama la caja de conversión y en otro la ley de la convertibilidad. Sí. Que es, de alguna manera, para explicarlo claramente, sacarle a los gobiernos la palanca de poder emitir. ¿Eso por qué es importante? Porque transmite una señal para el futuro también.